tener que escuchar todo de nuevo lo que acabo de decir. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Estudio TV. Como ven, es un estudio de televisión que armamos acá en Tecnópolis gracias al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación, SUTER y FATERI. Y lo que hacemos es promocionar los cursos gratuitos que pueden hacer en el anexo Perón número 28 y que tienen que ver todos con el mundo audiovisual, ¿sí? Son con certificados oficiales y a la salida les vamos a dar folletos para que se puedan informar sobre eso. Hoy tenemos a los chicos de la Escuela de Lutería, El Virutero, que les van a contar cómo hacen los instrumentos musicales, ¿sí? Con Leo y sus compañeros. Así que les pido que apaguen los celulares o los pongan en silencio. Y si quieren ver la programación, la pueden buscar en YouTube poniendo Estudio TV Tecnópolis y ahí lo van a ver. Si alguien tiene una pregunta, les paso el micrófono, así también podemos grabar su voz. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Leo, somos de la Escuela de Lutería El Virutero. En nuestro taller que tenemos armado en el stand de aquí de Tecnópolis, estamos promocionando unos cursos gratuitos de formación profesional en lutería por parte del Ministerio de Trabajo y la Asociación Argentina de Luthiers. En esos cursos se aprende sobre el oficio en la construcción de diferentes instrumentos. Esos cursos se dan en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Córdoba y de Río Negro. Hoy vamos a ver a Joaquín trabajando en el mango de una guitarra clásica. Está terminando las ranuras, o mejor dicho, está haciendo las rampas de esas ranuras por donde pasa la cuerda para atar en las clavijas. Va a trabajar con herramientas manuales, como formones, limas y algunas gubias también. Martín va a estar construyendo esta pequeña pieza de este cuatro venezolano, que es el puente, que es donde se atan las cuerdas al inicio de su recorrido, y va a usar esta madera, que es del norte argentino, se llama quina, para construirla. Nuestro oficio es muy particular, se trata de construir, reparar, restaurar y mantener instrumentos musicales de todo tipo. En nuestro caso nos especializamos en los instrumentos de cuerda pulsada sobre todo, como guitarras, bajos, charangos, cuatros, cavaquinhos y todo este tipo de cordófonos. Trabajamos con diferentes técnicas, diferentes maderas, es muy variado en su trabajo en ese sentido, con lo cual el luthier, el constructor, tiene que poder dominar técnicas manuales de trabajo con madera, técnicas de carpintería, la precisión de un mecánico o de un tornero, tiene que poder también construirse sus propias herramientas muchas veces, o por lo menos saber elegirlas, cuidarlas, mantenerlas, afilarlas, etc. También el luthier tiene que aprender a diseñar el instrumento, a dibujar un plano, a proyectar cada uno de los detalles que lo van a componer, como para tenerlo completamente pensado al momento de construirlo. Todas las decisiones se toman de antemano y de esa manera se disminuye mucho el error y la improvisación. En cuanto a los cursos de construcción, consisten en construir un instrumento. De hecho, el 4 es un instrumento muy característico de los cursos de construcción, porque construyéndolo ya se tienen varias nociones y dominio de muchas técnicas con las cuales más adelante poder hacer una guitarra criolla, por ejemplo. Porque es muy similar en construcción, un poco más chiquito, por supuesto, y después se le sumarán algunas complejidades a la hora de hacer una guitarra, pero ya de por sí es un instrumento con cierta complejidad. Tiene muchas piezas y hay que tener en cuenta muchos aspectos incluso de física, por el tema de la acústica y hacer que verdaderamente pueda sonar. Además de aprender a mecanizar correctamente las maderas, a hacer este tipo de trabajos como estas ranuras, rebajes, tallados, el doblado de la madera. Todo ese tipo de trabajos van constituyendo el instrumento de a poco y no hay una tarea que sea más fácil o difícil que otra. Todas, absolutamente todas, requieren el mismo grado de concentración y de dedicación. Por eso es que los van a ver a los chicos trabajando muy abocados en lo suyo. No creo que lleguen a ver una tarea terminada hoy en el día, porque llevan tiempo. Construir un instrumento lleva bastante tiempo, depende de qué instrumento sea, puede tomar meses completos. Así que, y son cosas en las que no conviene nunca apurarse. La ansiedad es muchas veces uno de los peores enemigos o de los mayores escollos que atraviesa sobre todo el luthier aprendiz o el alumno de los cursos, porque quiere ver cosas terminadas, quiere avanzar en el instrumento
y a veces eso complica mucho y puede llevar a cometer un error que comprometa la pieza en la que estuvimos trabajando tanto tiempo y que además después tenga que invertir mucho tiempo en corregir ese pequeño error que tuve en un momento de distracción o de apuro. Con lo cual se trabaja siempre muy concentrado, muy consciente de la tarea, con las técnicas más adecuadas y más seguras de operar una herramienta, como por ejemplo Martín, que está utilizando herramientas de filo como formones. Hay diversas técnicas de utilización y siempre se prefieren las que sean más seguras para el operador y para la pieza también. Porque muchas veces, aunque sea seguro para uno mismo, podemos llegar a dañar algo de la pieza o del instrumento en el que estamos trabajando. Es muy importante con todas las herramientas de filo tener esa consideración, ¿sí? Y sobre todo cuando se trabaja con herramientas y máquinas eléctricas. Porque así como las herramientas y máquinas eléctricas a veces pueden acelerar los procesos, también agravan por muchísimo los accidentes, tanto para el instrumento como para uno mismo si llega a tener la mala suerte. Así que la instrucción en ese sentido también siempre es muy clara, de trabajar de manera segura y ordenada, tener los espacios de trabajo ordenados y estar siempre consciente de con qué técnica estamos trabajando el instrumento. Hay constructores que prefieren hacer los instrumentos completamente a mano, con herramientas manuales, otros que utilizan muchas herramientas y procesos tecnificados, que a veces ayudan, como les comentaba, a acelerar el trabajo o a hacerlo más preciso en otras veces. No hacen mejor o peor un instrumento de una manera o de la otra. Se puede hacer un instrumento impecable a mano y un instrumento bastante mal hecho con herramientas eléctricas de gran precisión. Depende mucho del operador, del constructor, y también depende mucho de cómo diseñe tanto al instrumento como los procesos por los cuales va a llegar al instrumento. Nuestro trabajo es un poco solitario, si se quiere, en ese sentido, y como cada uno aprendió de una manera o un maestro en particular, trae consigo algunas técnicas que no son universales, digamos. Cuando un luthier, por ejemplo, hace una de estas ranuras, la boca del instrumento o el puente como lo está haciendo él, lo hace de una manera distinta cada vez. Entonces, como esa diversidad es la que hace que de los constructores que hay, los instrumentos sean tan diferentes. Una guitarra que haga Martín va a ser diferente a una guitarra que haga yo, aunque no tanto por ser parte de la misma escuela y demás, ya tenemos algunos lineamientos similares. Pero vamos a encontrar diferencias que tienen que ver con sus preferencias o las mías a la hora de pensar los procesos, de elegir los materiales y por supuesto de diseñar estéticamente también el instrumento. ¿Alguno tiene alguna consulta? ¿Quieren hacer? Algo más que le puedo contar es que es muy crítico el proceso de selección de las maderas también. Hola. Mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo tienen de estudio? Bien. Los cursos de construcción dependen mucho del instrumento que se construya. En un curso de construcción de guitarras, por ejemplo, un curso de construcción de guitarra eléctrica, se puede completar el instrumento en un plazo más o menos de 9 meses, entre que uno lo diseña y lo construye. En el caso de las guitarras clásicas, se tarda alrededor de 1 año más o menos. Llevan muchas más piezas, es más complejo el proceso, así que demora un poco más. Eso es en los tiempos de los cursos que se hacen una vez por semana o 2, depende cuál sea el curso, y depende de qué instrumento también. Hay instrumentos que son más sencillos y llevan algún tiempo menos. En el caso de, por ejemplo, un luthier profesional cuando construye en su taller, una guitarra clásica, por ejemplo, que un alumno la hace en alrededor de 1 año, un constructor la hace en alrededor de 1 mes, dedicándose exclusivamente todos los días a esa guitarra. Lleva tiempo, es que no, llevan mucho tiempo, siempre y cuando no tengamos imprevistos que nos hagan demorar más el trabajo. Pero por lo general no sucede. Si sucede a veces en los cursos y se le saca provecho a eso. Si un alumno comete un error durante el proceso de formación, va a aprender también a solucionarlo cuando tenga solución.
Y eso también va a ser a su riqueza y a su conocimiento, porque después cuando le toque a él en su propio taller, va a poder responder a esa necesidad en ese momento. El aprendizaje del luthier, así como hay cursos que sirven más que nada de iniciación para construir el primer instrumento, para dominar ciertas herramientas, ciertas técnicas, ciertos procesos, la verdad que es continuo y no tiene fin. Y como es también bastante personal, cada luthier va a elegir en qué especializarse, ya sea en qué instrumento o en qué área determinada. Por ejemplo, un luthier que haga guitarras acústicas, tal vez estudie mucho más sobre física acústica de comportamiento de placas vibratorias que un constructor que haga guitarras eléctricas, que tal vez se interese un poquito más por el funcionamiento electrónico de ese instrumento. Así, con cualquier instrumento que se les ocurra, existe un profesional o más, y dentro de ese instrumento, sea un violín, un charango, un bombo o lo que sea, cada uno de los profesionales que se dedican a eso es especialista en algo en particular. Eso hace que dentro de por ejemplo, dentro de la Asociación Argentina de Luthiers, encuentren profesionales con conocimientos en un montón de cosas diferentes y que sean especialistas en algo muy puntual cada uno. Por ejemplo, si yo sé a quién recurrir si tengo que hacerle una consulta sobre el lustre y la terminación y el barnizado de un instrumento, porque hay luthiers que se especializan muchísimo en eso. Y hay otros que se especializan muchísimo, por ejemplo, en colocar los trastes, en diseñar visualmente un instrumento. Es muy variado en ese sentido. Y así como se tiene que especializar en diferentes temas, tiene que empezar a investigar por su cuenta, el luthier, sobre un montón de tópicos como sobre botánica por las maderas, sobre el uso de herramientas eléctricas, sobre afilación, sobre aceros, si es que se construye sus propias herramientas. En fin, hay un sinfín de cosas para aprender y hay que estar siempre abierto y atento a aprender cosas nuevas en ese sentido. Una de las mayores riquezas, uno de los mayores capitales que puede tener un luthier es la madera, porque la madera no la utilizamos el primer día que la compramos o la conseguimos, sino que tiene un tiempo y un proceso en el cual es conveniente guardarla en determinadas condiciones para que vaya teniendo un proceso lento de deshumidificación y vaya estacionando, como decimos. Entonces, la madera estacionada, que muchas veces toma algunos años, incluso en poder ser un buen material de trabajo, es una de las cosas que el constructor más aprecia y más cuida. Con lo cual, si ahora Martín, por ejemplo, comete algún error y esa pieza ya no la puede usar, más que perder la pieza y el pedacito de madera y demás, sabe que tal vez desperdició, si se quiere, una oportunidad de utilizar esa pieza, porque por más que tenga un poco más de madera, es limitada. En nuestro trabajo es muy difícil que, me equivoqué, lo tiro, vuelvo a empezar, porque es un recurso limitado el que tenemos de la madera, siempre. Y a los constructores nos gusta tener y coleccionar maderas diferentes hasta que encontramos el instrumento exacto y justo donde me gusta cómo queda esta madera, esta pieza, hasta que decido que es la más adecuada para hacer esto y lo utilizo. Entonces siempre van a ver que los luthiers cuidan mucho su material porque es un bien escaso. Y es muy raro que un luthier profesional utilice madera que no haya estacionado él mismo. Por más que se la compre a alguien que le diga que la tiene hace 20 años en la casa del abuelo, por lo general el luthier prefiere siempre controlar él mismo el proceso de estacionamiento de la madera. Bueno, espero que hayan podido ver algo nuevo hoy, algo distinto, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.